Este pasado agosto hizo 50 años que Pilar Lacasa llegó hasta la Ciudad de México. Esta zaragozana, nacida en Badules, nos espera hoy en su casa, en la colonia campestre Churubusco, situada al sur de la ciudad. Pilar, hola. Hola. Hola, Pilar. Hola. ¿Qué tal? Hola, venimos qué desde alegría, Aragón. ¡Qué alegría! Ay, ¿Cómo gracias. están? ¿Cómo les ha tratado la ciudad? Muy bien. Antes de que se me olvide, Pilar, le hemos traído una caja de frutas de Aragón que me dijo que le gustaban mucho. Muchísimo. ¿Podemos pasar? Sí, claro Gracias. que sí, adelante. Gracias. Adelante. Gracias a ustedes por venir. ¿Cuánto tiempo Gracias ha por vivido venir. en esta casa? 37 años. ¿Y fueron los primeros que estuvieron aquí? No, esta casa era de un español que decidieron irse a vivir a Madrid y él era amigo de mi papá y entonces le compramos la casa. Veo mucho arte, ¿eh? Detrás, e incluso aragonés. Sí, ahí tenemos la vendimia de Goya. Me encanta gusta Goya? Me fascina Goya. Esta sin duda la joya de la casa, Pilar, ¿no? Es un rinconcito muy... Tiene un jardín precioso. Muy agradable, chiquito, pero pues para entretenerse uno un ratito, está muy bien. Pilar, ¿cómo llegó hasta aquí? Sucedió que mi padre es republicano, empieza la guerra, se va al frente. Pasa la guerra, se va a Francia, nos reclama, ya casi todo arreglado para ir a Francia, cierran la frontera por la Segunda Guerra Mundial. Él llega a México en el año 49, un hermano de él había llegado en los primeros barcos que llegaron de refugiados, y entonces llega mi padre y empieza a preparar para nuestro traslado. Mi madre se queda conmigo, chiquita, ahí en el pueblo. Primero la sacan de la casa y la hacen cuartel general de los franquistas. Y a mí me llevaron a bautizar la Falange. Me quitaron el nombre inclusive en el juzgado, porque sí estaba registrada como Magnolia Libertad. Inclusive creo que la llevaron como desterrada a un pueblo. Eso lo contaba mi madre, ¿no? Que se hizo muy amigos, por cierto, de la casa que les tocó, eran buenas gentes, pero qué maldad, ¿no? Llevarla a una persona, que mi mamá no era una persona ni culta, ni nada de él, no sabía, yo creo que era ser roja ni que era ser amarilla. ¿Cómo fue la infancia en Badules, la infancia-adolescencia? Pues fue, bueno, como una niña cualquiera, que juegas y todo, pero siempre en la escuela esas cosas de los chicos, ¿no? Cualquier cosa, ¡ay, ya salió la rojilla, ya esto! Y siempre me picaban, siempre. ¿Este era su padre? ¿A qué edad más o menos? Yo creo que ahí tenía como 30. 30. ¿Y esta? Mi mamá más, porque esa ya fue una foto que ella se hizo para mandársela a mi padre a Francia. ¿Y cuánto tiempo estuvieron separados sus padres? 21 años. ¿Qué fue el tiempo que tardó usted en conocerlo? Yo 22, a los 22 años lo conocí. Lo que pasa es que cuando mi padre se fue yo tenía un añito y piquito. Si para mí fue duro, yo creo que para mis padres fue peor. Porque, por ejemplo, ¿cómo mantuvieron el contacto? Pues por cartas. El cariño. Por cartas. ¿Y se esperaron? Se esperaron. Así es. ¿Qué le pareció a su padre cuando lo vio por primera vez? Ay, guapísimo. ¿Sí? Me pareció muy guapo. ¿Sí? Sí. Llegué un 13 de agosto del 57 y en sí todo me gustó muchísimo, porque venía con tanta ilusión de España yo pensé que era todo México era ese tipo de cosa del tiroteo, de las películas, de los hombres con sombreros, charros y tal, y me sorprendió. Estuvimos como 2 meses viviendo con mi tío, después ya vino mi padre, pusieron la casa de huéspedes ellos, y ya nos fuimos a la casa de huéspedes. ¿Y conoció a alguien? Había un chico de Daroca que vino aquí a México porque su tío vino cuando la guerra y lo mandó llamar y vino, abogado, él. Y estaba en la misma casa de huésped con el que es ahora mi marido. Y entonces mi marido se quedó en la casa.
Y ya pues jóvenes los dos empezamos a salir con otros chicos también huéspedes y al final pues nos hicimos novios y enseguidita nos casamos al año y medio. ¿Fue dura la conquista? No, fue fácil. Fue fácil y bueno, ya tenemos 49 años. Vivo alrededor de mis hijos, de lo que hacen, los 4 han sido buenos estudiantes. ¿Elba? Hola señora. Hola, ya venimos a comer. Muy bien, adelante. Gracias. ¿Qué tenemos de menú para comer, Pilar? Ay, mira, tenemos migas de mi pueblo, porque creo que no en todos lados las hacen igual, ¿no? ¿Qué es esa bulla? ¿Qué es esa bulla? Oh. Hola. Hola. Hola, Yaya. Los mayores son... Bueno, vamos a empezar por Pilar. Pilar es la mayor. Su marido, Alberto. Rosy es la que le sigue. Después le sigue Nuri. Y luego el pequeño Ricardo. Y él es mi marido. El último, pero no menos importante. Oh. No, además se enoja si uno no lo considera el jefazo. Se enoja un poquito. ¿Cuándo fue la última vez que fue a Aragón, Pilar? Pues en el 2003. Llegamos como a media tarde, fuimos por los tíos y nos fuimos a la Plaza del Pilar a tomar allá algo y fue maravilloso. Fue maravilloso estar ahí sentada, ver oscurecer, ver la plaza cambiar de color, de tono, de todo, y fue una sensación increíble. Pilar, muchas gracias por todo, hemos estado muy a gusto. Ay, qué bueno, qué gusto que me da, qué gusto que me da. Me ha dado muchísimo gusto que vinieran. Te voy a dar un detallito. Bueno, muchísimas gracias. Es una cajita de vidrio que es artesanía mexicana. Bueno, pues me la llevo a Zaragoza. Llévatela a Zaragoza. Muchísimas gracias. Con todo mi amor. Gracias, Pilar. Con todo mi amor. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Adiós. Ojalá y sea pronto. Adiós.